y quiero saludar de manera especial al grupo católico Huella Católica. Hola mis hermanos, qué alegría poderles saludar, soy el Padre Luis Toro. Necesito escuchar Huella Católica, Juan Martínez. El Dios de los cielos les bendiga y les guarde, sigan adelante. La palabra de Dios nos ilumina, es el camino a seguir en medio de tantas tinieblas que le rodean. Pues muy buenas tardes, hermanos, a todos los que lleguen a ver este programa. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora que lo vayan a ver. Mi nombre es Marisela, de Defensa de la Fe Católica, y le doy la más cordial bienvenida al apologista Mónico Vázquez, aquí en su plataforma. Este es un debate que se va a transmitir aquí por su perfil de Facebook. También le doy la bienvenida al apologista Carlos Blanco. Ellos van a estar en un debate muy interesante. Es un debate para fuego cruzado, hermanos. Aquí no va a haber mucha oportunidad de detenerse ni de especular. Aquí las preguntas y las respuestas van a ser claras y directas. Entonces, por este debate es haciendo una pregunta. ¿Es Dios murió? Es una pregunta. Aquí la afirmación de que Dios murió la tiene Mónico Vázquez. Y la negación de que Dios no murió la tiene el apologista Carlos Blanco. Entonces, les voy a dar la palabra primeramente por ser el invitado al apologista Carlos Blanco para que se presente, por favor. Adelante, Carlos. Gracias, Marisela. Soy Carlos Blanco, ya había tenido este encuentro con Mónico ayer, está la segunda parte que hemos tenido pendiente. Espero que este encuentro de hoy, en este debate, se pueda llevar con mucho respeto y todos puedan aprender las dos posturas. Gracias, Marisela, y gracias, Mónico. Muy bien, muchas gracias a usted. Hermano Mónico, adelante con su presentación. Muy bien, sí, yo soy Mónico Vázquez de acá de Junco, Puerto Rico, y yo llevo la afirmativa de que es correcto decir que Dios murió en la cruz. Así que vamos hacia adelante. Bendiciones. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya escucharon hace un momento. El debate va a ser a fuego cruzado. Van a ser solamente preguntas y respuestas. La pregunta es abierta, no les voy a dar el minuto para que pueda quedar bien formulada la pregunta, pero eso sí, va a tener 3 minutos cada uno para contestar y 3 minutos de réplica. Nuevamente les repito, el nombre del debate es ¿Dios murió? Es una pregunta. Muy bien, entonces, ¿están listos? Pues lo que sí no les pregunté es ¿quién va a comenzar? Bueno, yo creo que la última vez que había comenzado Mónico. Sí. Yo había comenzado la última vez. Si quieres, comienzas tú. Ok, no hay problema. Entonces, Mónico, yo quiero saber, Carlos. Ayer quedamos de que la carne y la humanidad no es lo mismo. ¿Ya va a comenzar? Sí, Marisela. Ok, muy bien. Sí, bueno, le estoy haciendo la pregunta, Mónico. Sí, va a empezar la pregunta. Permítame, Carlos. Entonces, damos por comenzado este debate con la primera pregunta de parte de Carlos Blanco. Adelante, Carlos. Sí. Ayer quedamos con que tú ibas a definirme a mí de que la carne y la humanidad no es lo mismo. ¿Cómo tú me puedes dar una definición a ese pensamiento que yo diría que es más que filosófico? Adelante, Mónico. Hermano Mónico, tiene 3 minutos para contestar. ¿Entendió la pregunta? Claro. Muy bien, puede empezar a partir de ahora. Adelante. Bien, la humanidad es la característica que compone un ser. Esas características no solamente está lo que es la carne, sino también lo que es el razonamiento, lo que es el alma, lo que es el pensar, todo lo que hace que un ser humano sea un ser humano. Eso es la naturaleza o lo que es la humanidad misma. Lo mismo ocurre con Dios. Dios, para que sea Dios, tiene una naturaleza, tiene lo que se llama divinidad. Divinidad y Dios no es lo mismo. Divinidad es lo que hace que sea Dios. O sea, tiene unas características que son exclusivas de ese ser al cual nosotros llamamos Dios. De eso se trata esto. Eso es un término ya que obviamente en el concilio de Nicea, en el concilio de Constantinopla, en varios concilios se estaban hablando, incluso se habló también sobre lo que es la unión hipostática, haciendo referencia
a lo que es la naturaleza, la esencia, que es lo mismo. ¿Okay? De eso se trata. Creo que con eso yo respondí bastante ya. Muy bien. Le llevó 1 minuto con 11 segundos. Muy bien, muchas gracias. Carlos Blanco, si está listo para tu contrarrespuesta, tiene Sí. 3 minutos a partir de ahora. Adelante. Sí, gracias. Bueno, Mónico, tú respondes de que la característica humana se compone no solamente en la carne, pero el problema es que tú tenías la negativa de que la carne y la humanidad no es lo mismo. Entonces hay una contradicción espantosa y salvaje en lo que tú estás diciendo. Yo no veo realmente que tú sepas ni siquiera definir lo que tú crees. Es decir, en tu filosofía tú mismo te enredas y tú mismo has creado una torpeza. También tú dices, Mónico, de que Dios, para ser Dios, tiene que tener una deidad, lo cual eso yo también lo creo. Pero el problema es, Mónico, que aquí en este debate tú has matado la deidad de Jesucristo, porque si tú dices, o no Jesucristo, en el caso de Hijo, Padre, Espíritu Santo, la deidad, porque es una sola deidad, es un Dios en 3 personas, entonces tú has matado la deidad de Dios, porque si tú dices que Dios murió, entonces ya mataste la deidad de Dios, en el lugar de decir que lo que murió en la cruz fue el cuerpo que se preparó. Pero tú no dices eso, Mónico. Tú lo que dices es después, cuando yo te hago la pregunta, que si Dios murió, entonces Dios es un ser mortal, si seguimos tu silogismo. Entonces tú respondes, no, lo que murió fue la persona del Dios Hijo. Entonces eso te hace a ti mormón, Mónico. Tú eres mormón, no lo sabes. Tú me avisas si tú quieres ser mormón, porque yo tengo un amigo que se llama Santiago Lázaro, que es mormón, para ponerte en contacto con él y decirle que tú estás interesado en ser parte de sus filas mormonas. Entonces tú lo que eres mormón, porque tú tienes 3 dioses, tú mataste uno y te quedaste con 2, que es el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tú eres mormón porque tienes 3 dioses, ya mataste uno y te quedan 2. Y ese es el gran problema, Mónico, que tú no sabes, no solamente tú no eres culpable porque tú no llegaste solo a eso, si tú simplemente estás repitiendo como la gran mayoría de los peces que va en la corriente del río y tú repites lo mismo como ellos, como estos herejes, tanto como calvinistas y otros de otras entidades, entre comillas, evangélicas, que enseñan esa herejía, que fue incursionada por un filósofo alemán, Steiner, fue el filósofo que enseñó esa herejía en el siglo XIX, que era por demás ateo. Entonces ustedes enseñan esa herejía como si fuera una verdad bíblica, lo cual no lo es, ni es bíblico, ni es de sentido teológico. Eso es una filosofía herética que la enseñó este filósofo alemán, que era ateo por demás. Entonces, Mónico, tú tienes que ponerte de acuerdo qué es realmente lo que tú crees. Tú mismo te has contradecido en tu postura. Adelante. Tiempo, exactamente 3 minutos. Muy bien, muchas gracias. Adelante, hermano Mónico, con su primer pregunta. Entonces, antes de que hacer la pregunta, me gustaría saber cómo se llama el filósofo ese alemán. Se llama Steiner. Dame a ver si te lo encuentro. Escríbemelo en el privado. Está bien. Sí, me lo escriben en el privado. Ok. Me avisa cuando estés atento a la pregunta. Muy bien, hermanos, por favor, a todas las personas que estén mirando este programa, ojalá estén varios porque no los puedo ver, pueden por favor compartir este debate en sus redes sociales, en sus grupos, es más, en TikTok, por favor, el enlace para que puedan venir a acompañarnos o lo puedan ver más tarde. Usted me dice, Carlos, si ya está listo para que pueda escuchar la pregunta. Sí, claro. Sí, okay. Muy bien, adelante, hermano Mónico. Muy bien, voy a comenzar con lo último que acabas de decir. Tú dices que esa pensar de que puede decirse que Dios murió viene desde el siglo XIX. ¿No conoces entonces a ningún cristiano del segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, quinto siglo, sexto, hasta el 10º que haya dicho lo mismo? Bueno, Mónico, me avisa. Permítame, tiene sí. Sí entiende la pregunta, ¿verdad? ¿Esa es tu pregunta, sí, claro. hermano? ¿Así? Por supuesto. ¿Concreta, Mónico? Sí. Ok, muy bien. Entonces, Carlos, tiene 3 minutos a partir de ahora. Adelante. Bueno, Mónico, lo que hayan dicho los supuestos padres apostólicos, que yo lo considero mejor como apologistas, que todos ellos se contradecían entre sí, no
no sirve de nada, Mónico. A mí lo que me interesa es lo que está aquí en las Escrituras y lo que los apóstoles enseñaron. Si no está aquí, que lo haya dicho cualquier apologista del siglo segundo, tercero en adelante, eso me tiene a mí sin cuidado. Tú lo que me tienes que demostrar a mí con la Biblia, de que los apóstoles enseñaron de que Dios murió en la cruz. Si tú no me puedes probar a mí de que Dios murió en la cruz, dicho por los apóstoles, que fueron las personas inmediatas, allegadas al Señor Jesucristo, cualquier apologista, cualquier padre apostólico, como tú le llames, de nada sirve, Mónico, no me interesa. Que de hecho estos padres apostólicos se contradecían entre sí. Ustedes no eran unánimes, ustedes dicen que son apostólicos, pero aquellos no eran unánimes en las posturas. Aquellos se contradecían entre sí y tenían diferentes pensamientos. Entonces, de nada sirve, Mónico, que tú me digas a mí, mira, que tal apologista del siglo primero, siglo segundo, tercero, cuarto, haya dicho esto. No, Mónica, tú lo que tienes que probarme con la Biblia, de que los apóstoles, ellos enseñaron de que Dios murió en la cruz, en el lugar de que Cristo entregó nuestra Biblia, nuestra vida, su vida, perdón, por nosotros y pagó nuestra expiación en la cruz. De nada te sirve, Mónica. Yo que quiero que tú me des a mí textos bíblicos donde diga que los apóstoles enseñaron que Dios murió en la cruz. No me venga con versículos bíblicos que digan, no, que Jesucristo, ese que fue crucificado y murió, ese es Dios. No, no. Dicho por ellos, que ellos hayan enseñado eso, esa misma herejía que tú propagas, Mónico, como otros, que hayan enseñado que Dios haya muerto en la cruz. Eso es lo que yo voy a estar en la espera. Voy a esperar esos versículos bíblicos para entonces yo confirmarlos y buscarlos y lo vamos a leer y vamos a leerlos en contexto si realmente es así como tú dices, Mónico. Así que yo voy a estar en espera a esos versículos bíblicos que tú me vas a dar a mí, donde los apóstoles hayan enseñado de que Dios haya muerto en la cruz. No me lleva a Apocalipsis que diga que donde Juan en la revelación le dice, yo soy el que estuvo muerto y resucitó, porque allí está hablando de la condición de Jesucristo, a quien Juan había conocido. Juan no conocía a la palabra, es decir, antes de que él viniera, porque ya él preexistía. Juan, a quien conoce a Cristo, a quien vio en vida aquí en tierra, a ese fue el que él vio resucitado y quien le habló en ese momento como Cristo. ¿Entiendes? Eso es lo que yo quiero que tú me respondas a mí. Tiempo, muchas gracias. Muy bien, hermano Mónico, ¿está listo para su respuesta? Permíteme unos segunditos. Claro que sí. Un saludo a todos los que están en el chat. Por favor, hermanos, hay 14 personas. Por favor, pueden ayudarnos a compartir en sus redes sociales, en los grupos donde ustedes están, por Messenger, a sus amigos, para que puedan más personas venir a ver este interesante debate. El debate se llama, es una pregunta, ¿Dios murió? Es la parte católica, es afirmativa, y la parte no sé qué es, si es evangelista, evangélico, no sé, pero el apologista Soy Carlos cristiano, Blanco es cristiano, la negativa. cristiano. Muy bien. Entonces, él está para la negativa. Ya estoy, manita. Muy bien, a ver, permítame. Entonces, hermano Mónico, tiene 3 minutos a partir de ahora. Adelante. Muy bien. Es bien contradictorio lo que dice, porque él dice que no le importa lo que digan otras personas, sino lo que diga la Biblia, pero él hace una falacia argumentativa cuando indica que desde el siglo XIX, según él, es que se enseña la herejía de que Dios murió. Bueno, yo le hice la pregunta porque ya cristianos, mucho antes del siglo XIX, mucho antes, decían esto mismo. Por ejemplo, San Agustín dice en su sermón 218, ¿qué cosa no puede considerar la gracia de Dios los corazones de los fieles? Por bien de ellos, el único Hijo de Dios y coeterno con el Padre, consideró poco el nacer como hombre. De hombre puede haber hasta sufrir la muerte de manos de quienes fueron creados por él. Gran cosa es lo que el Señor promete realizar en el futuro, pero mucho mayor es lo que recordamos por nosotros. ¿Dónde estaba o qué era ellos cuando Cristo murió por los impíos? ¿Quién duda que el que ha sonado su vida a los santos
sí lo regaló incluso la muerte. ¿Por qué vacila la fragilidad humana a la hora de creer que será en realidad del hombre vivía en compañía de Dios? Mucho más increíble es lo que ya ha tenido lugar. Dios ha muerto por los hombres. Y podemos ir más atrás a San Atanasio. Dice en la sobreencarnación del Verbo, capítulo 19, dice: porque hizo que la creación rompiera el silencio que incluso en su muerte maravilloso de relatar, o más bien en su trofeo actual sobre la muerte de la cruz, quiero decir, toda la creación estaba confesado de aquel que se manifestó y sufrió en el cuerpo, no era simple el hombre, sino el Hijo de Dios y Salvador de todos, porque el sol cubrió su rostro, la tierra tembló y los montes se partieron. Todos los hombres asombrados ahora bien estas cosas que mostraban que Cristo en su cruz era Dios, mientras que toda la creación era esclava y daba dando testimonio por temor de la presencia de su amo. Entonces el Dios Verbo se mostró a los hombres por sus obras. O sea, y tengo más, tengo también de San Casiano, también tengo también de San Cirilo de Jerusalén. San Cirilo de Jerusalén está bien claro, como lo dice yo, como yo lo indiqué hace poco. Dice, porque no fue un simple hombre que murió por nosotros, como dije antes, sino el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Más lejos, si el Cordero bajo Moisés, bueno, sí, puedo continuar por ahí para abajo demostrando, donde hay muchos padres de la iglesia indicando que Dios murió en la cruz. Es correcto decirlo, que Dios murió en la cruz. Tiempo. Muy bien. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos los que están en el chat, a John, Heinz, no sé qué dice, Nelson Escobar, Torito Junior, Jorge Aguirre, Soldado Cristiano, Edwin Rodríguez, Francisco Estrada, José Antonio López, Jaciel Sánchez, Héctor, John otra vez. Muchas gracias a todos por estar allí. Edwin, a ver, ¿quién más está aquí? De la parte... Muy bien, también a otro hermano se me pasó. No. Bueno, un saludo a todos. Ahorita lo checo nuevamente, hermanos. Muy bien, muchas gracias, hermano Mónico, por tu respuesta, contrarrespuesta. Ahora empezamos nuevamente con la pregunta, la segunda pregunta de parte de Carlos Blanco. Carlos, ¿está listo para formular tu pregunta? Sí, sí. Adelante. Bien, Mónico, como tú citaste a Agustín de Hipona para encudarte, yo lo que quiero que tú me respondas a mí, entonces, si Agustín de Hipona que pensaba eso, porque era un hereje, y te lo voy a probar. Ahora, yo quiero que tú me digas a mí, ¿Agustín de Hipona creía en el bautismo de los bebés y no es bíblico? Él lo creía eso, Mónico, ¿lo sabías? También creía que fuera de la Iglesia Católica Romana no había salvación, y ahora, después del Concilio Vaticano II, todos somos salvos, hasta los ateos. Entonces, si tú me traes a Agustín de Hipona, de nada te va a servir. Pero no va a ser la pregunta. La pregunta me es la siguiente. Te la hice ayer y yo quiero que tú, otra vez, nueva vez, le diga al público, si Dios murió, entonces, Mónico, ¿Dios es un ser mortal? Adelante. Muy bien, gracias, Carlos. Nada más una observación, Carlos, para que no nos descontrole o nos destantee a todos. Siempre vayas directamente a la pregunta. Ya el comentario lo puede hacer después de que ya se le responda o de que usted le toque su réplica. Muy bien, muchas gracias. Bien. ¿Entendió la pregunta, hermano Mónico? Formúlala otra vez. Hazla otra vez. Adelante, Carlos. Bueno, tu afirmación es de que como Dios murió, entonces la pregunta mía es, siguiendo ese silogismo, entonces, ¿Dios es un ser mortal? ¿Entendió la pregunta, Mónico? Claro. Muy bien. Tiene 3 minutos a partir de ahora. Adelante. El Dios hecho carne, sí. Tuvo un tiempo mortal. Claro que sí. Fue mortal. El Dios, escucha lo que dice, Dios hecho carne, sí, tuvo un tiempo mortal. Claro que sí, él nació, él bebió leche, él comió, él caminó, él tuvo necesidades, como nosotros también. Así que, sí, pasó todo eso.
Adelante. ¿Esta es su respuesta? Sí, es bien sencillo. Muy bien, gracias. 37 segundos. ¿Está listo para su respuesta, Carlos? Carlos, ¿tiene apagado su micrófono? Sí, perdón. Desde ya. Sí, pues, Me muy avisa. bien, tienes 3 minutos a partir de ahora. Adelante. Ok. Entonces tú dices, Mónico, que el Dios hecho carne sí tuvo un tiempo mortal. Pues bienvenido al club, Mónico, porque eso es lo que yo creo, que lo que murió fue la carne de ese Dios que era mortal. Pero el problema es que tú quieres matar a Dios y tú no respondes la pregunta. Tú no me has respondido la pregunta, me estás evadiendo. Yo te pregunté que si Dios muere, entonces Dios es un ser mortal. Tú me estás esquivando, tú me estás diciendo a mí no, que lo que murió fue el Dios hecho carne, ese que se amamantó, el que tuvo que crecer, tuvo que sentir como un ser humano común y corriente. Pues bien, yo creo eso también, Mónico. El problema es que tú estás matando a la deidad de Dios, porque si tú matas a Jesucristo como Dios, no el cuerpo, entonces tú estás matando al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si tú me dices a mí que no, que tú estás matando entonces al Dios Hijo, entonces eso te hace a ti politeísta, porque tú tienes entonces 3 dioses. Mataste uno y te quedan 2. Y ese es el problema, Mónico. Tú no te das cuenta, no calculas de la herejía que tú estás abrazando. Y ese es el gran problema, Mónico. No me supiste responder. Fue muy simple. Entonces me dice a mí que no, que el Dios hecho carne sí tuvo un tiempo mortal. A ver, Mónico, pero yo no entiendo tu postura, porque tú me vas a decir de que Dios murió en la cruz. Yo no te pregunté a ti que si fue el Dios que tuvo un tiempo aquí en la tierra como mortal. Yo no te pregunté eso, te pregunté la deidad de Dios. Me está evadiendo. Quiero que me responda. Y vete preparando porque la siguiente pregunta, porque entonces la siguiente pregunta va a ser más fuerte. Te la voy a hacer gradualmente mucho más fuerte para que tú entonces caiga en cuentas, porque no me quiere responder, me está evadiendo. Entonces, te metieron esa herejía, esa falsedad, no sabe cómo salir de ella, no sabe cómo responderme, está nervioso, no sabe qué decir. Entonces, tuviste que decir, lanzar ese disparate en 17 segundos, porque no pudiste ni siquiera argumentar, dar una estructura de tu argumentación, porque tú no hay nada que argumentar. Tuviste que cortar ahí, porque no hay nada más que decir, Mónico. Ese es el gran problema. Entonces, yo quiero que tú me respondas a mí posteriormente, la pregunta que te voy a hacer, vete preparando, porque entonces si tú dices, el Dios hecho carne, sí tuvo un tiempo mortal. Entonces vamos a ver entonces consecutivamente los demás dioses. Porque si tú me dices a mí que lo que murió fue el Dios hecho carne, entonces tú lo que estás diciendo aquí, afirmando lo mismo que yo creo, que lo que murió fue la carne, el cuerpo que se preparó, no fue Dios lo que murió. Si me dice a mí que es Dios, entonces tiene 3 dioses. Murió uno y te quedan 2. Adelante. Tiempo. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces ahora vamos con la segunda pregunta de parte del hermano Mónico Vázquez. ¿Está listo, hermano? Puede formular su pregunta. Adelante. Claro que sí. Carlos, ¿estás de acuerdo con la expresión? No sé, déjame ver cómo te la formulo bien. Déjame mirarlo bien, espérate. Muy bien, mientras voy a saludar a las personas que están en el chat. No les voy a decir el apellido para no pegarla. Ángel Montalvo, Torito Junior. Gracias por estar aquí, hermanos. ¿Nos pueden ayudar a compartir, por favor, la transmisión? Luis N. Jamie González, saludos a todos, bendiciones. ¿Ya está listo, hermano? Claro. Adelante con tu pregunta. Muy bien. Carlos, cuando dice la Biblia que fuimos comprados a precio de sangre, ¿estás de acuerdo que eso significa que tuvo que haber muerte para que nos rescatara? ¿Me avisa? ¿Entendió la pregunta, Carlos? Sí, claro. Bien, gracias. Tiene 3 minutos para contestar a partir de ahora. Adelante. Por supuesto que yo lo creo, Mónico. Pero lo que murió fue la carne, fue el cuerpo, no fue Dios. Que eso es lo que tú crees. Tuvo que haber sangre para la redención de nuestros pecados. Pero el cuerpo, no Dios. Yo creo que tú me demuestres a mí en ese pasaje que tú estás citando, Mónico, que se diga allí que
para haber redención de los seres humanos, de nosotros, los pecadores, tiene que morir Dios, la deidad de Dios. Tú me tienes que probar con ese versículo bíblico, ¿ok? Así que vamos a ser más serios, ya que tú lo citaste. Yo quiero que tú me demuestres a mí en ese pasaje bíblico que para que haya redención, además de sacrificio en la sangre, tiene que morir Dios, la deidad de Dios, en el lugar del cuerpo. Te esté preparando, porque tú me lo vas a tener que citar, que allí murió Dios, no la carne, el cuerpo, sino que Dios tenía que morir. Porque si decimos que Dios murió, Mónico, entonces la tierra estuvo sin Dios por 3 días hasta que Él resucitó. Si tú me dices a mí eso. A ver, me vas a decir, no, lo que pasa es que murió el Dios Hijo, porque quedaba el Padre y el Espíritu Santo, que es lo que te estoy diciendo, vuelvo a traerte otra vez, tú eres mormón, tú eres politeísta, estás creyendo en 3 dioses, porque estás matando uno y te están quedando 2. Y ese es el problema, Mónico. Así que cuando terminemos este debate, para que me dé tu número y ponerte en contacto con el amigo mormón para ver si te unes a su fila, porque ya tú eres mormón, lo ha confesado aquí. Ustedes son mormones. Yo sé de antemano que ya ustedes no son trinitarios. Yo sé, ustedes creen en otras cosas. Eso es una pantalla de que son de que trinitarios, eso es mentira. Entonces, lo que estamos viendo aquí, Mónico, que tú estás abrazando una herejía politeísta. Eres politeísta, Mónico. Así que voy a quedar en espera de ese pasaje bíblico que tú acabaste de citar, que para que haya redención de pecado tiene que haber sangre, lo cual yo lo creo. Pero tú te vas más allá. Tú saltas las cercas y dices que no, que lo que tiene que morir para que haya redención es Dios. Tiene que morir Dios, no el cuerpo. Y va a tener que darme ese versículo bíblico donde diga allí que lo que tiene que morir es Dios. ¿Ok? No te me salgas de ahí, porque ahí es que yo te voy a acorralar. No te me salgas del cuadrilátero, ¿eh? No sarte, porque me va a hacer el versículo bíblico donde diga que para que haya redención de pecado tiene que morir la deidad de Dios, no el cuerpo. ¿Ok? Sí, creo que es todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Le faltaron 10 segundos. Muy bien, gracias. Hermano, Mónico, ¿está listo para su respuesta, contrarrespuesta? Claro. Muy bien, tiene 3 minutos a partir de ahora. Adelante. Bueno, voy a compartir algo para que Carlos lo vea y lo vea bien. Él le indicó, y la pregunta mía fue si él estaba de acuerdo que cuando dice la palabra, cuando dice en la Biblia que cuando se adquirió a precio de sangre es sinónimo de muerte, él dijo que sí. En el minuto 25:50 dice, por supuesto que lo creo. Así lo dio. Eso es una afirmación. Por supuesto que lo creo. Pero mira qué interesante lo que dice en este texto. Hechos capítulo 28. Cuídense ustedes y cuiden todo el rebaño que el Espíritu Santo les encomendó como pastores de la iglesia de Dios, que él, ¿quién es él? Acentuada, Dios adquirió pagando con su sangre. Dios adquirió con su sangre. Hechos 20:28. Si eso no es decir que Dios murió, el mismo estuvo de acuerdo de que esa es la definición de adquirir a precio de sangre, es lo mismo que decir que murió. Si eso no es decir que Dios murió, tendría que entonces decirme qué es lo que él entiende ahí, porque ahí dice, lo dice bien claramente, que Dios, que él mismo con su sangre compró la iglesia, con su propia sangre. Así que tiene un trabajo bien grande y bien largo para poder demostrar todo lo contrario. También, si vemos Apocalipsis, voy a Apocalipsis otra vez, pues dice que no lo usara porque yo sé que no le va a gustar. Apocalipsis 1. Vamos a ver el versículo. ¿Dónde está? En el versículo 17. A ver esto, caía a sus pies como muerto, pero él, al que vio, poniéndome encima la mano derecha, me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Fíjate que él no se presentó como Jesús ahí.
Él se presentó como Dios. Yo soy el primero y el último. Es una característica divina. O sea, es un ser divino. Tiene una naturaleza divina. El que vive, estuve muerto y ahora ves que estoy vivo por los siglos de los siglos. O sea, el mismo Dios está diciendo, yo viví y morí y ahora vivo por los siglos de los siglos. Tendría que entonces eliminar de la boca del mismo Dios, la segunda persona de la Trinidad, esas palabras. Tiene dos textos que va a tener que eliminarla para él poder decir lo contrario. ¿Ahí termina? Sí, ahí. Muy bien, muchas gracias. Le faltaron 4 segundos. Gracias. Muy bien, ahora un saludo a todos los que están en el chat. Por favor, hermanos, compartan esta transmisión para que más personas puedan venir. Todavía nos falta bastante tiempo, así que tienen oportunidad para que la gente pueda entender que la gente que vaya llegando todavía va a poder entender el debate. Muchas gracias. Entonces, Carlos, ¿está listo para su siguiente pregunta? Sí, ¿qué número es esta? Adelante. Mi pregunta. Es la número 3. Oh, verdad que no tenemos número de preguntas, solamente tenemos No, una pero es hora. la número 3. Pero toma la número 3. Adelante. Ok, Mónico, abre la boquita porque te voy a dar del propio jarabe. Vamos a ir a Hechos 8:27 y demuéstrame a mí que en Hechos 20:26 al 28 dice allí que Dios murió en la cruz. Y me vas a ir también a Apocalipsis, el que tú citaste, al versículo 7 en adelante, donde diga que allí Dios, la deidad, fue lo que murió en el lugar de Jesucristo, lo que era hecho carne. Adelante, Mónico. Tiene ese desafío para que tú me demuestres a mí allí que diga que Dios fue lo que murió, la deidad, en el lugar de Jesucristo que compró con su sangre. Adelante. Muy bien. ¿Entendió la pregunta, hermano Mónico? Sí, sí, claro. Muy bien, Mónico. Muchas gracias. Entonces tiene 3 minutos para contestar a partir de ahora. Adelante. Carlos, Jesucristo es Dios. Si niegas eso, tienes un problema cristológico bien feo. ¿Ok? Mira, vamos a leer completo Hechos 20. Vamos a poner desde el 25. Ahora sé que ustedes cuyo territorio he atravesado proclamado el reino no volveré a verme. Por eso hoy declaro que no soy responsable de la muerte de ninguno, porque nunca dejé de anunciar plenamente el designio de Dios. Cuídense ustedes y cuiden a todo el rebaño que el Espíritu Santo les encomendó. El Espíritu Santo es Dios también. Muy bien, pero está hablando como una persona, como la tercera persona. Les encomendó a pastores de la iglesia de Dios que él, ¿quién es? Dios, adquirió pagando con su sangre. Obviamente, Dios Padre no puede ser, porque Dios Padre es un ser espiritual y él no vino a la tierra. A menos que tú me digas que cuando dice que Jesús es Dios, estás diciendo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero según tú eres trinitario, no eres unicitario. Así que tendrías que indicarme que entonces Jesús sería la segunda persona de la Santa Trinidad, que es Dios. Pero no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Estamos bien? Muy bien. Por tanto, si tú ves en el griego, aquí no aparece por ningún lado la palabra Christus. Aparece Theos. Theos. Theos en griego es Dios. ¿Okay? Aquí Neuma lo traducen como Ghost, Holy Ghost. Neuma, Espíritu Santo. Holy, Agios, Neuma. Y aquí aparece como Theos. Y obviamente la palabra sangre, que es Aima. Bien. Está más que claro que no aparece Christus en el texto griego original. ¿Sí? Así que quien murió en la cruz, obviamente es la segunda persona de la Santa Trinidad, que la Biblia misma le dice que es Dios. La misma Biblia dice que es Dios. Muy bien. Así que lo dejo ahí. Ok. Muy bien, gracias. Mónico, hermano Mónico, le faltó 30 segundos. Carlos, ¿está listo para su contrarrespuesta? Sí. Puede empezar a partir de ahora. Adelante. Ok, lo voy a leer así de rápido. En una Biblia de verdad, basada en el texto Receptus, no en una Biblia en el texto crítico alejandrino, chapuzada y mutilada.
Dice lo siguiente, 25. Ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, por quien he pasado, predicado al reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo os pretesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, que es el Espíritu Santo, os ha puesto obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su sangre. ¿La quién? No dice Dios allí, sino la iglesia del Señor, de Jesucristo. No dice Dios que murió como tú dices, eso es falso. Entonces, Mónico lo que hace es que toma estas Biblias en digital, basada en el texto crítico. Tienen que aprender de crítica textual. Tú estás utilizando un texto griego mutilado, lo cual tú dices el texto griego original. ¿Cuál original, Mónico? Si no existen originales. ¿Cuáles son los originales? Los textos alejandrinos, en este caso, son todos códices corruptos, sinaítico vaticano, que se contradicen entre sí y están mutilados. ¿Esos son originales, Mónico? Bienvenido a la crítica textual, Mónico. Si quieres debatir acerca de la crítica textual y acerca de los textos mutilados, tienen las puertas abiertas, cuando tú quieras. Entonces, de nada te sirvió. Allí no pudiste presentar de que Dios murió, de que la deidad murió. No dice eso, sino para presentar la iglesia del Señor, la cual entregó con su sangre. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. La carne fue lo que murió allí. De nada te sirvió. Entonces comenzaste a decir un sinnúmero de sandeces, de disparate, claro, con textos corruptos, alejandrinos, el texto crítico. Tuviste que acudir allí. ¿Por qué no tomaste una Biblia de verdad basada en el texto Receptus, en el texto bizantino, en el texto puro que Dios ha preservado a su iglesia? No un texto mutilado, corrupto. Por eso es muy importante leerlo todo en su contexto y con una Biblia de verdad, no con una Biblia corrupta, Mónico, ¿eh? Vamos a estar más claros. Así que bienvenido al club. ¿Te diste cuenta que tu texto griego, entre comillas, que tú dices que es original? ¿Original de qué? Si no existen originales. Pero el texto griego original. Ahora resulta que todos los códices mutilados y corruptos son los originales. Pero eso nada más se lo creen ustedes. Ustedes, los que son neófitos en esta área, que no conocen nada. Ayer te demostré que ustedes mutilaron a Primera de Juan 5, 7, 8 de tu Biblia, la cual ustedes se dicen ser trinitarios, donde dice tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ustedes mutilaron eso, no lo tienen en sus Biblias. ¿Por qué? Porque está basada en el texto crítico que tú acabaste de leer ahora mismo. Gracias. Muy bien, gracias. Le faltaron 4 segundos. Hermano Mónico, ¿está listo para formular su tercera pregunta? Claro que sí. Adelante. Carlos, ¿hay dos dioses que sean autores de la vida o solamente Dios es el autor de la vida? ¿Entendió la pregunta, Carlos? Sí. Muy bien. Tiene 3 minutos para contestar a partir de ahora. Adelante. Yo no sé a qué tú llevas la pregunta. Claro que hay un solo Dios, el autor de la vida, que es la deidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, al cual tú has matado. Tú has matado a la deidad de Dios. Y entonces, si tú matas a la deidad de Dios, tú estás matando a ese al cual tú dices que es el autor de la vida y no te estás dando cuenta. ¿Entiendes, Mónico? Claro que yo creo eso. Existe solamente un autor de la vida, nuestro Señor Jesucristo, quien nos resucitará en los días postreros. Seremos resucitados por medio de Jesucristo. Él es el autor de la vida y por medio de él todo preexiste, porque él es parte de la deidad, de un solo Dios. No 3 dioses como tú tienes. Tú tienes 3 dioses, mira, Mónico, mira. 1, 2, 3. Tienes 3 dioses. Yo no, yo tengo un solo. Entonces, si tú me matas a mi único Dios, entonces me estoy quedando sin Dios. Pero el problema tuyo es, Mónico, que tú estás matando 3 dioses porque tú tienes 3 dioses. Estás matando uno y te está quedando 2. Y no te das cuenta, Mónico. Ese es el problema. Sí, claro, yo creo que solamente hay un Dios, el autor de la vida. Ahora, ¿en qué va esto a la pregunta, al debate que estamos teniendo? Tú lo que me tienes que demostrar a mí de que Dios haya muerto, de que los apóstoles enseñaron de que Dios murió, la deidad, no Jesucristo. Dios, su deidad murió. Pablo, Juan, Pedro, Santiago, cualquiera de los apóstoles que haya enseñado, mira, la deidad de Dios murió. Dios murió en la cruz allí, su deidad murió.
en el lugar de ser Jesucristo. Yo no necesito que tú me des esos versículos, no me lo he podido dar, Mónico. Vamos a terminar este debate y todavía no vamos a poder demostrar de que la deidad de Dios haya muerto en la cruz. No lo va a poder hacer porque no existe. Te metieron esa herejía, te tragaste esa basura y ahora no sabe cómo eruptarla. Ese es el gran problema, Mónico. Entonces tienen que repetir esa mentira, esa patraña, porque ya eso es lo que tú enseñaste. Es muy difícil después de que uno haya enseñado o haya aprendido un disparate así, tener que ser humilde y desaprender de nuevo y volver a aprender. Entonces tú prefieres mejor seguir repitiendo esa basura, ese disparate, en el lugar de desaprender y volver a aprender. Entonces tú tienes que ser humilde, te recomiendo que sea humilde, erupta esa basura y vuelve a aprender otra vez de nuevo. Lee la Biblia, que sea una Biblia de verdad, Mónico, que no sea una Biblia mutilada, corrupta, plagada de contradicciones como la tuya. ¿Ok? Espero que en eso te quede claro. Gracias. Gracias, le faltaron 12 segundos. Muy bien. Hermano Mónico, ¿está listo para su contrarrespuesta? Claro que sí. Muy bien, tiene 3 minutos. Antes, le mando un cordial saludo a Ángel L. Montalvo y al padre Carlos Mojica. Gracias por estar aquí acompañándonos. Les pedimos por favor a todos que compartan este video. Muy bien, muchas gracias. Entonces, después del comercial. Hermano Mónico. Que Carlos apague el micrófono. Sí, Carlos puede apagar su micrófono, gracias. Hermano Mónico, tiene 3 minutos para su contrarrespuesta a partir de ahora. Adelante. Muy bien, Carlos. Vamos a leer Hechos capítulo 3, versículo 14. Vosotros pues negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os hiciera gracia de un asesino. El paso que disteis muerte al autor de la vida. Y tú acabas de decir en este tiempo a mi respuesta de que el autor de la vida es Dios. ¿Ok? Acabas de decirlo. Y ahí la misma Biblia dice que Dios muerte al autor de la vida. Muy bien. Ahora mira qué interesante. El texto que yo utilicé ahorita fue del Textus Receptus. Claro que sí. Te la voy a mostrar. Déjame ver dónde lo tengo aquí. Espérate. No me digas que yo lo... Déjame buscarlo rápido. Wow, lo tenía, lo boté. A ver si me sale rapidito. Míralo aquí. Muy bien. Hechos. Vamos a buscarlo aquí. Dame compartirlo para que lo veas. Mientras lo busco. Este es el interlineal del Textus Receptus. Y estas versiones, King James, la tiene. Mateo, Hechos 20, 28. Tú sabes inglés, ¿verdad que sí? Therefore, they head to the yourself. El inglés bien. Dice, Holy Spirit has made you overseers to feed the church of God with he. King God purchased with his own blood. Y aquí está, míralo. Textus Receptus. ¿Ok? Ese fue el texto que yo te di de la King James. Del Textus Receptus. Del Textus Receptus. Apaga el micrófono, no te ha dado permiso todavía. Muy bien. Así que está más que claro que ese Textus Receptus. Y el asunto es que él va a creer que aquí en griego, la palabra que se utiliza, esta palabra que está aquí, él cree que dice, ¿cuál es la palabra en griego? Para el Señor. Me olvidó la palabra. Pero es Teus. Esto es Teu, que significa Dios. Tiempo. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, hermano, por tu respuesta. Entonces, Carlos, vamos ahora a tu cuarta pregunta. ¿Está listo? ¿Puede formularla, por favor? Sí, la cuarta pregunta mía es la siguiente.
Demuéstrame que el primero que tú presentaste es la segunda, la King James que tú leíste. Demuéstramelo que eso que tú presentaste, el primero, no la segunda ahora que tú presentaste, es la misma. Bueno, ¿Okay? Carlos, eso no es pregunta. Esto que se lo muestre Claro, mientras usted formula claro la que pregunta. claro, porque es parte del tema de la deidad. Lo cual yo sí creo que Dios, yo sí estoy de acuerdo de que es la iglesia de Dios, claro, pero no dice allí que Dios haya muerto en la cruz. Tú tienes que probarme a mí que en las dos versiones, la que tú mostraste, basada en el texto crítico y la de King James, el texto Receptus, las dos dicen que Dios fue lo que murió. ¿Acepta esto como pregunta, hermano Mónico? Tú estás pidiendo entonces que si la King James en inglés es lo mismo que la Textus Receptus, o sea, que sean lo mismo, que fue lo que yo... No, mira, la primera que tú mostraste, la que probaste, va basada en el texto crítico. El primer versículo que tú mostraste, de hecho, texto crítico. El texto en español dice, ¿verdad? Sí. La segunda, no, texto crítico. Texto crítico. O sea, no, eso es crítica textual, ustedes no conocen eso. La primera que tú mostraste es texto crítico, basado en el texto crítico alejandrino. Ok. El segundo que tú mostraste, sí, es la King James, la cual la King James está de acuerdo. Es decir, la iglesia de Dios. Ahora, el problema es que la King James allí no dice que Dios haya muerto en la cruz. Demuéstrame a mí, en la segunda, que diga que Dios murió en la cruz. Lo que murió fue la deidad de Dios. En el lugar de decir que Dios pagó en su sangre, con su sangre, que es muy diferente. Demuéstrame allí que dice que Dios haya muerto en la cruz, que Él murió, la deidad. A ver, ok. Entonces, eso lo vamos a formar, a tomar en cuenta como una pregunta. Ahora, esa es una cosa, Carlos, apologista Carlos. 2. Le voy a pedir de favor que nos trate con respeto. No venga usted a decir, ustedes no saben, porque usted no sabe si yo sé o si no sé. No, si estoy solamente soy moderadora. Entonces, yo por eso solamente quise hacer la aclaración de si el texto que se había leído primeramente en español, porque él lo leyó en español y después lo leyó en inglés, aunque hubiera usado dos diferentes momento. libros. Es que ustedes no conocen de crítica textual. No importa, si le hiciera pregunta, no me van a responder. No me van a responder. Por eso le digo que ustedes no conocen. Por eso lo estoy diciendo, soy sincero, ustedes no conocen. No pluralice, o sea, no me meta a mí, yo solamente por eso pluralizo, porque ustedes no conocen de crítica textual, no conocen. Usted no puede saber eso, el debate aquí es con un momento. Usted como moderadora, usted tiene que ser imparcial como moderadora. Por eso, la pregunta es la siguiente. No me involucre a mí, por eso no me involucre a mí. Ella es la moderadora, Carlos. Soy la moderadora, por eso sí, porque ella no puede ir a... Escucha lo que dice la moderadora. Su papel... Carlos, escucha lo que dice la moderadora. Momento, su papel... Escucha a la moderadora primero. No. Escúchalo. Su papel es moderar con transparencia. ¿Ok? Cuando digo ustedes, yo no estoy incluyendo a usted. Yo no dije el nombre de usted. Por eso, Carlos, mire, mi pregunta hacia usted... Es que tu papel es moderar. Carlos, tú ahora mismo, escúchame. Permítame. Tú no eres ni católica, ni testigo de Jehová, ni evangélica. Tú eres moderadora. Permítame, Carlos. Yo le pregunté a usted, tiene apagado su micrófono, permítame. Yo le pregunté a usted. No me, si me vuelven a cortar, me salgo. Sean serios. Carlos, no quiere escuchar usted, mire. Es que tú tienes que ser tu papel de moderadora. Tú aquí no puedes tomarte la ofensa porque tu papel es moderar. Permítame. Si no se te ve el refajo. Señor, le estoy preguntando eso porque para que la gente le quede claro. Si era porque él leyó en español el mismo texto que acaba de leer en inglés. Solamente era esa la pregunta que yo le estaba haciendo a usted. Por eso lo comenté. Solamente por eso, y usted contestó una cosa que no debía contestar. Era solamente eso, Carlos. Solamente para aclararle al público. Tú no puedes opinar si no se te ve el refajo. No puedes opinar. Mónico, entendió la pregunta que cambió el hermano. No puede opinar. Tu papel es hacer el papel como moderadora, si no se te ve el refajo. La pregunta, Mónico? Ok. Si no te sale en la plataforma, no estás haciendo un papel de moderación imparcial. Te está inclinando. Carlos, ya quedó claro. ¿No le quedó claro a usted? Mónico, saca la plataforma y nos quedamos tú y yo. Y punto. ¿Le quedó claro la pregunta? No, sáquela de la plataforma. ¿La vas a sacar sí o no? ¿La vas a sacar sí o no? Se tiene que incluir a la gente. Te voy a dar un minuto para que la saques. Si no la saca, me salgo yo. Se tiene que tomar en cuenta la gente que está escuchando. Un minuto. Para que la saques. Sáquela porque ella no está haciendo el papel de moderadora. Carlos, escucha. Ella ahora mismo tiene que hacer un papel
Ella ni es católica, ni es evangélica, nada. Carlos. Ahora mismo ella simplemente tiene que quedarse neutra. Carlos, dame un Y ya se le dio el refajo. Carlos, te No deja puede hablar. opinar. Carlos. Ella no puede opinar Carlos. para nada. Sácala. Un minuto o me salgo. Dame Un minuto o me salgo. Carlos, escucha lo que Un minuto. No, no tiene que decirme nada. Ahí está corriendo el tiempo. Si no, en un minuto llega, no, me salgo. Carlos, Ok, vamos a ver. escucha. La gente tiene derecho a saber de qué se trata el debate, Carlos. Escucha lo que ella Tú no tienes que opinar. Tu papel no es opinar. Carlos, ella Ni no sentirte está ofendida. opinando. Porque ese no es tu papel. Carlos, ella no está ¿Eh? opinando. Escucha. Claro que sí, ella está interviniendo porque se siente ofendida que nosotros. Tú no tienes que opinar porque yo no lo incluí a usted. Usted es la moderadora. Okay, no está haciendo su papel. Y punto. Se está acabando el tiempo. Mira, ya se cumplió el tiempo. No la sacaste. No se calla, no se calla. Cuídese. No deja hablar. Deje hablar, Carlos. Perdió el debate. Pues claro, es que la gente le tiene que quedar claro si está hablando, de cuál texto está hablando. O sea, no sabe, o sea, él perdió el debate porque por eso se pone así. ¿Qué le pasa? No se pone como energúmeno. ¿Qué estás diciendo? Gracias, Marita, por haber moderado el debate. Gracias. No, de nada, hermano Mónico, ya sabe que estoy para servirle. Un saludo y una disculpa a todos los que están en el chat, pero usted ya se dieron cuenta de la clase de persona que es este señor. O sea, se le está preguntando solamente, o sea, como dice Carlos, no tomes excusas para irte. Claro, o sea, es que le estoy preguntando, solamente le estoy haciendo una pregunta y le estoy diciendo que no involucra a los demás en sus comentarios, porque solamente su debate es con el hermano Mónico, no es conmigo. Sí, gracias, John, o sea, sí, o sea, que se vaya, que le vaya bien, ya después si quiere, se te está riendo la gente aquí de él en el chat. No, pues muchas gracias a todos los que se ven en el chat. Hermano, yo le pido una disculpa, pero este señor tiene que aprender a respetar a los moderadores porque no se le faltó el respeto en ningún momento. Solamente se le hizo una pregunta. Primero se le hizo la pregunta, dice, eso, que no era una pregunta, la iba a tener como pregunta para el hermano Mónico, porque quería que le mostrara unos documentos, ok, eso no era una pregunta como para el tema que tenían tan importante, ok, entonces le estoy haciendo la pregunta y se molesta también. Ahora le digo, no me involucre a mí porque dice que yo no sé de lo que están hablando, posiblemente yo no sepa, pero él tiene que respetar, uno, al moderador y segundo, el tema del debate. Muy bien, entonces, gracias a todos los que estuvieron en el chat, hermanos, saludos, Dios los bendiga. Y pues, hermano Mónico, adelante. Gracias. Bueno, te voy a sacar porque lo que voy a responder no, para no involucrarte. ¿Está bien, hermanita? Gracias. Claro que sí, hasta luego. Bendiciones. Muy bien. Ustedes vieron ese debate, pero yo personalmente voy a responderle la pregunta a Carlos. Carlos, bueno, lo que yo entendí es si en este segundo también interlinealmente, o sea, según el textus receptus también dice lo mismo. Pues yo, mira, se la voy a evidenciar. Carlos, para que lo vea. Vamos al textus receptus. Hechos capítulo 3, 15. Hechos capítulo 3, 15 fue el texto que yo leí antes que él se fuera. El que diste muerte al autor de la vida. ¿Ok? Que él diste muerte al autor de la vida. ¿Ok? Vamos al 14. Dice, but you reject the Holy One and the just and desire murderer to be granted to you. Versículo 15. Que está el texto recepto, mira aquí. And kill the prince of life, o al autor de la vida, whom God has raised from the dead. Al autor de la vida, o al príncipe de la vida. Autor, príncipe. Está bien, más que claro que el Señor quedó bastante mal. Me bastó solamente 45 minutos. No, 50 minutos. 50 minutos. Imagínense. Max Roper no es igual. A él no es igual. No es igual. Javier dice que... ok. Bueno, eso sí, Javier. Eso es verdad. Sí, John, le dolió bastante. Le dolió. Y eso que me bastó solamente, no llegué ni a la hora. Yo que quería preguntar, tenía otra pregunta ahí bajo la manga y no pude hacerse, la estaba dejando para lo último. Pero no lo voy a decir, lo voy a utilizar para un debate después, en el futuro. Bueno, saluditos a todos. Hasta aquí, no sé qué más.
Yo no sé si la señal bueno, está llegando poca señal. ¿Todavía me escucho? Ok, todavía me escucho, yo creo. Bueno, no, hasta aquí, mi hermanito. Bendiciones. Este video va a subirse por Huella Católica, así que lo voy a subir a Huella Católica. No, Efraín, no solamente eso, mira, cuando dice la Biblia es claro que habla de Dios y a quien los hombres mataron fue a Jesús, quien también era Dios en su humanidad, pero eso no puede usarse como un silogismo. No es un silogismo. No hay ningún silogismo. O sea, es correcto decir que Dios murió en la cruz. Incluso, es que el problema aquí lo que pasa, Efraín González, es la definición que tiene Carlos y algunos de ustedes sobre muerte. Muerte para ustedes es dejar de existir. O sea, borrarse. Y esa no es la definición de muerte. No es. Muerte significa separación del cuerpo y el alma. Y Cristo, cuando murió en la cruz, se separó de su cuerpo, pero no de su alma. O sea, su alma no murió. Su alma continuó viviendo y su alma estaba pegada a su naturaleza divina, porque en el alma estaba la naturaleza humana también. ¿Okay? Dios te bendiga. DH Fercho, ¿cómo que no había visto a Carlos Blanco? Yo había debatido hace tiempo con él. Hace tiempo. Lo que pasa es que había dejado de debatir con él por esto que pasó, pero resulta que este tema se volvió a traer otra vez porque él debatió hace como varios días, fue hace poco, con un pastor que se llama Jorge García. Creo que se llama Jorge García o José García, no me acuerdo exactamente. Ángel García, creo que es Ángel García, si no me acuerdo. Él debatió ese tema con el pastor y el pastor le dio bien feo. Y aunque el debate con él duró 1 hora y media, el video dura 4 horas, pero fue porque se quedaron hablando, él invitó unos cuantos más, que no es correcto, pero bueno, como aquí se fue, no se terminó el debate, se fue, yo puedo hacerlo, yo puedo quedarme hablando. Lo que pasa es que lo que muere, que esa es una de las preguntas que iba a hacerle también, ¿qué es lo que muere cuando tú vas, por ejemplo, una persona querida? ¿Qué es lo que muere, la carne o la persona? Entonces ahí tendría que definir qué es la persona. El verbo de Dios, la persona, la segunda persona de la Santa Trinidad, que es el verbo de Dios, la persona asume la humanidad. No es que la humanidad sea una persona distinta, no, es una naturaleza. La humanidad es naturaleza. Nosotros somos seres humanos, esa es nuestra naturaleza, humanidad. Bien, esa es nuestra esencia o naturaleza, que es lo mismo, son lo mismo, naturaleza o esencia. Pues la persona del verbo, que ya tenía una naturaleza divina, asume la humanidad, o sea, toma de por sí, para sí, y se pega, que es lo que usa la unión hipostática, la naturaleza humana. Se pega. No se confunde, que es lo que estaba diciendo en el Concilio de Calcedonia del 420, que fue lo que se estaba refutando. No se confunde, no se conforma un solo naturaleza. No es un semidios, como creían los griegos. Los griegos. No es un semidios. Es el mismo Dios que con su naturaleza divina se une a la naturaleza humana. Y esas dos naturalezas es indivisorio. Ya no se puede dividir. No se puede separar. Entonces yo quería traer una pregunta muy fuerte con respecto a eso, porque él dice que cuando Cristo murió en la cruz, cuando Cristo iba a morir en la cruz, se separa su divinidad de su humanidad. Yo iba a hacer una pregunta con respecto a eso, pero bueno. Así que me quedo con eso. Es la persona del verbo encarnado la que muere. Y cuando decimos el verbo, sabemos que es Dios, encarnado es humano, o sea, Dios humano. Efraín González sí se separa. El Dios hombre sí se separa. Su alma se separa. Se separa del cuerpo que tenía. Bien.
Claro que sí. Y se puede estar correcto decir que Dios murió en la cruz. Y el mismo Dios lo dice. Yo soy el primero y el último. Mira. Te lo voy a leer. Es un texto bíblico que es bien claro. Un texto bíblico. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En Isaías. Ah, no, Isaías no es. Sí. Sí, en Isaías. Sí, Isaías 44:66. Vamos a buscar Isaías 44:66. Mira lo que dice Isaías 44:66. 44:6. Dice, así dice Yahvé, Rey de Reyes, su Redentor. Esto es una característica de Dios. Yahvé Sebaot, soy el primero y el último, y fuera de mí no hay ningún Dios. En otras palabras, esta característica del primero y el último es solamente y corresponde únicamente a Dios. ¿Ok? ¿Estás escuchando, verdad, Efraín? El primero y el último, cuando te lo dice ahí en Isaías 44:6, te está diciendo, yo soy el último y no hay ningún otro Dios. O sea, es exclusivo y único de Jehová o Yahvé, como tú le quieras llamar. Esa característica divina del primero y el último. Y cuando tú lees Apocalipsis, pues en Apocalipsis 1, déjame ver si me lo pasa aquí, versículo 17 dice, no temas, yo soy el primero y el último. Eso lo dice el mismo Jesucristo. Yo soy el primero y el último. O sea, yo soy Dios. Soy tu Dios. Recuerda que no hay ningún otro Dios. Soy tu Dios. Y mira lo que él te dice. El que vive. Estuve muerto. O sea, si el mismo Dios con su propia boquita te está diciendo que estuvo muerto, ¿quién es Carlos Blanco? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para irme en contra de eso? Si el primero y el último te está diciendo, el que es el primero y el último te está diciendo que estuvo muerto, ¿quién eres tú y quién eres yo para decir lo contrario? ¿Estás viendo? El mismo Dios te lo está diciendo, el que es el primero y el último. Isaías 44:6 te dice que no hay ningún otro ser que pueda ser aparte de Dios, el primero y el último. Y él con su propia boquita te está diciendo, yo soy el primero y el último. El que vive, estuve muerto. ¿Por qué no se acatan a la Biblia? Tantas sola Biblia que son, sola escritura. ¿Qué? Hablan de sola escritura y no se acatan. Después que ustedes vean cómo la sola escritura lo que ha servido es para caer herejía. Esto que está trayendo Carlos Blanco es herejía. Es una herejía que ya fue refutada desde mucho antes. Desde antes de Calcedonia, del Concilio de Calcedonia. Mucho antes. Se llama arianismo. También él trae el nestorianismo y él trae también el unitarismo. Porque si ustedes ven el video que yo dejé ayer, que duró 5 horas. El video que yo dejé ayer, él me decía, no, pero es que no puedes decir que Dios murió en la cruz porque estaría diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo murió en la cruz. Yo le dije, no, que murió en la segunda persona de la Santa Trinidad, que es Dios. No es que es otro Dios. No, pero él dice, no, pero ustedes entonces tienen 3 dioses. Él ni sabe lo que es la Santa Trinidad. Él cree que cuando dice Dios, hacemos referencia a que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre. Pero es que las 3 personas son distintas entre sí. Entonces yo le hago la pregunta, le vuelvo la pregunta. Entonces, ¿tú crees que Jesucristo es Dios? Sí, yo creo que Jesucristo es Dios. Ah, pues entonces Jesucristo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, Jesucristo es el Hijo. Ah, entonces ahí sí le conviene coger que es el Hijo. Pero no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero él me estaba diciendo a mí que yo no puedo decir que Dios murió, porque ya es decir Dios murió, utilizando la palabra Dios, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que están muriendo. Pero entonces, si yo utilizo la misma palabra Dios con la definición que le está indicando, de que decir Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues entonces al decir que Jesús es Dios, está diciendo que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos. Eso significa que es unicitarismo. Y eso es otra herejía.
¿Está viendo? Algo tan sencillo. Esto es cristológico. Esto es un asunto cristológico grave. Todo esto que se han creado ustedes, los evangélicos y protestantes reformados por la bendita sola escritura, se ha refutado ya anteriormente y han traído cosas nuevas. Efraín, ya yo dije, ya yo definí lo que es muerte, separación del alma y cuerpo. Entonces, Jesucristo, que es Dios y hombre, cuando muere en la cruz se separa del cuerpo, pero no deja de existir. No dejó de ser Dios. No dejó de ser Dios, tampoco dejó de ser un ser humano. Porque sí, tenía alma. Bien, tenía alma. Y alma es una característica propia de un ser humano, no de Dios. Bien. Solamente los seres humanos tienen un alma racional, pensativo. Solamente los seres humanos. Ese es el problema. Carlos Salazar dice algo aquí. Cuando dice el alfa y omega se refiere a la eternidad, al tiempo y espacio. Sí, bueno, principio y fin, o sea, en otras palabras, que es eterno. Sí. Sí. No tiene espíritu, no, Efraín, no. Efraín dice, cada persona de la Trinidad tiene espíritu personal, no. Solamente el verbo encarnado. El verbo encarnado tiene. Solamente el verbo. Pero es Dios porque hay una consustancialidad con la divinidad. Él dice que yo digo que maté a la divinidad, pero la divinidad es una cosa y y Dios es otra. La divinidad son las características que hace que algo sea Dios. Y yo no he dicho en ningún momento que estoy matando a la divinidad. No. Es que el problema es que para él matar significa dejar de existir. Y ese pensamiento lo tienen, creo que son los testigos de Jehová, que creen que cuando dicen que van a matar el alma, que el alma muere, creen que va a dejar de existir el alma. El alma es inmortal. El que peca, muere el alma. O sea, para un testigo de Jehová dice que deja de existir. Eso es lo que está entendiendo. No. Eso no es así. El alma sigue viviendo. Esta pregunta me la haces a mí. Es a mí, Deus. No sé si es a mí que me hace la pregunta. No sé si me la hace. Bueno. Y ese es el problema que tienen muchos evangélicos cuando se aferran a la sola escritura y no, pues, no hay una comprensión como debe ser de las escrituras. Porque nosotros, la Iglesia Católica, nosotros no creemos en la sola escritura, nosotros creemos en solo y verbus. Eso sí lo creemos. Eso sí lo creemos. Pero no sola escritura. De Deus a Efraín. A Efraín. Ok, gracias, David. Ok, sí, porque yo te la había preguntado, pero te voy a contestar. A partir de la sola escritura, se han formado tantas. Mira, por aquí yo tengo varios videos donde han caído con unas cuestiones heréticas, pero tan horribles, que cuando tú la empiezas a escuchar, tú dices, Dios mío, y eso todo por la sola escritura. ¿Ok? Dice, ningún evangélico cree que el hombre muere eternamente, Mónico. El problema es comparar la muerte de Cristo con sus dos naturalezas, con la muerte de los hombres, con solo una. El hombre sí muere, Dios no. El hombre, la persona. Es la persona la que muere. O sea, como ser humano, la persona la que muere, no la naturaleza. Ese es el problema. Tienen que buscar cuál es el concepto de naturaleza con persona. Y buscar lo que es naturaleza versus lo que es carne. ¿Ok? El que se encarna es el verbo de Dios, es la persona de Dios. La segunda persona. Ese se encarna. Pues esa persona es la que muere en la cruz.
como hombre y como Dios. Porque en esa persona existen las dos naturalezas. Inseparables, pero inconfundibles. O sea, no se pueden confundir. Eso es lo que deben de entender. Por eso es que es correcto decir que Dios padeció hambre también. Es correcto decir que Dios se cansó. Es correcto decir que Dios caminó en la tierra. Es correcto decirlo. Es correcto decir que el ser invisible ya lo podemos ver. Es correcto decir. Es correcto decir que Dios ya lo pudimos ver. Es correcto decirlo. Por eso mismo. Porque tú no puedes separar esas naturalezas divinas de la naturaleza humana. Porque está hablando de la persona. Hay un término teológico que se llama ¿cómo se llama? Comunicatio idiomatium. Déjame ver si lo puedo copiar aquí. Déjame copiarlo aquí para que ustedes lo vean. Se escribe así, lo escribí bien. Creo que se escribe así. Se llama así, comunicatio idiom. No lo escribí bien. Así. Creo que es así, idiomático, de idioma. ¿Ven? Eso significa que las propiedades de las naturalezas se comunican a la persona. Por ejemplo, podemos decir que Dios padeció hambre porque la propiedad humana es comunicada a la persona. No lo estoy diciendo que la propiedad del hambre que es de un ser humano se la está comunicando a la propiedad de la naturaleza divina. No se lo estoy diciendo, pero sí a la persona que va llevando esa naturaleza. ¿Okay? El hambre se lo comunica a la persona. Por tanta razón se puede decir que Dios padeció hambre. Y al revés, podemos decir que Jesucristo conocía todo, sabía todo, que eso es una característica de Dios, que Él lo sabe todo, porque comunicó esa propiedad divina a la persona de Jesús. ¿Okay? A la persona de Jesús se la comunicó. Y por esa razón es que yo en el video de ayer le di el ejemplo de Natanael y Felipe. Cuando Natanael va a buscar a Felipe, Natanael le dice a Felipe, mira, de Nazaret viene alguien, un profeta. Y entonces le dice, y de Nazaret puede venir un profeta. Entonces él estaba bajo la higuera. Y cuando él se levanta, que va a ver a Jesús, Jesucristo dice, he aquí un verdadero judío. Y Felipe le dice, ¿de dónde yo te conozco, Señor? Y me dice, antes de que Natanael te buscara, cuando estabas, o sea, te está hablando de tiempo presente, en el presente, no dice la eternidad. Cuando estabas en la higuera, yo te vi. Es una propiedad que se llama la omnipresencia, o yo te vi. Y yo le iba a dar otro texto más. Hay otro texto que dice, mira. Permítame un segundo. Tengo una llamadita, espérate. Muy bien, hay otro texto que este texto está bien interesantísimo. Este texto yo lo se iba a decir, pero como estuvo interrumpiéndome tanto, no me dejaba terminar. Este texto, déjame ver. Mira este texto.
Es Juan 3:13. Voy a buscarlo aquí. Juan 3. Vamos a compartirlo para que ustedes vean qué interesante este texto. Está bien interesante. Mírate esto, Efraín. Voy a leer del 12. Este es el 12. Estos son los dos textos. Si os hablé de las cosas de la tierra y no creéis, ¿cómo vos hay creer al hablaros de las cosas del cielo? Pues nadie ha subido del cielo, sino aquel que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Mira cómo te está diciendo. Todos saben que cuando él dice Hijo de Dios, casi siempre apela a lo que es la divinidad, su naturaleza divina. Y cuando dice Hijo del Hombre, apela casi siempre a su naturaleza humana. Pero aquí dice, voy a leerlo otra vez, que nadie ha subido del cielo, sino aquel que bajó del cielo. ¿Quién bajó del cielo? El Hijo del Hombre. Obviamente está hablando de la encarnación. Que está, pero estando en la tierra, dice que está también en el cielo. Ah, qué interesante, que está en el cielo. El Hijo del Hombre está en la tierra, pero también está en el cielo. Eso se llama omnipresencia. ¿Estás viendo? Pero eso se lo adjudicaba a la persona misma. No es que en la naturaleza divina es una persona y la naturaleza humana es otra persona. No. Eso es incorrecto. Eso es nestorianismo. ¿Crees que existieron solo 2 personas por 3 días? No, es que no ese es el problema, Efraín. ¿De dónde tú sacas que morir es dejar de existir? ¿De dónde tú sacas que morir es dejar de existir? O sea, cuando yo muero, yo no dejo de existir. Yo sigo viviendo. Yo sigo viviendo. Mira, Pablo te lo dice. Prefiero salir de esta tienda. Él le dice tienda a este cuerpo, tienda. Prefiero salir de esta tienda e ir a parar con el Señor. Ah, pues él dice que continúa viviendo. Él no deja de existir. Él continúa. Eso es lo más hermoso del cristianismo, muchachos. Que podemos ir a parar con el Señor, o si te portas mal, puedes ir a parar con el cañuco. Ok, dice, las 3 personas son una sola deidad. No, las 3 personas comparten una misma deidad, una única deidad. Ese es tu problema. Pero son distintas personas. Las 3 son distintas. Tienen funciones distintas, incluso Jesucristo tiene voluntad distinta al Padre. Así que imagínate. Y eso que se dicen ser trinitarios. Yo les voy a dar una recomendación a Efraín González. Vayan y revisen otra vez qué es la Santa Trinidad, porque aparentemente lo que tienen a ustedes es un trinitario, una Santa Trinidad todo mutilada. Esa no es la Santa Trinidad. Eso no es la Santa Trinidad. Santa Trinidad dice que existen 3 personas distintas, consubstancial con una deidad, y deidad es naturaleza. Están consustancial. Sustancial, naturaleza, lo mismo. Es que están junto con una misma sustancia. La misma sustancia que tiene el Hijo, lo tiene el Padre. Y lo que tiene el Padre y el Hijo es la misma sustancia del Espíritu Santo. Eso es lo que dice. Y los 3 es Dios. Pero son personas distintas entre sí. No son 3 dioses, son personas distintas entre sí. Ese es el problema que está pasando, que han mutilado tanto, se han desviado tanto de la ortodoxia cristiana que ya mira, ni el evangelicalismo, ni el pentecostalismo, ni los movimientos estos nuevos recientes, es más, ni los bautistas están cerca de lo que es la ortodoxia cristiana. Se han ido. Los luteranos comenzaron a irse. Después continuaron los anglicanos, se siguieron yéndose cada vez más de esa iglesia primitiva. Solamente la iglesia católica es la única que se ha quedado con todo eso. Es la única. Ese es otro problema. ¿Tú crees, Efraín González, que el espíritu
el espíritu, cuando dice espíritu, tú crees que es naturaleza, no es lo mismo tampoco. Jesucristo tenía un alma humana. La esencia no es espíritu. Búscate lo que significa naturaleza. Son características, mira. Busca esta definición. Porque si dice que es que la naturaleza divina de Cristo es el espíritu de Dios, estás diciendo que es una persona distinta. O sea, dentro de Dios, ahí está una persona que le llamas espíritu y hay otra persona que es el hijo. Eso es nestorianismo. Lo que se separó del cuerpo fue el alma. El alma humana. Eso fue lo que se separó de Cristo, del cuerpo. Pero no dejó de existir Jesús. Pero en esa alma estaba también la naturaleza divina. No estoy hablando del espíritu, sino la naturaleza divina. En esa alma también estaba la naturaleza humana. Tienes que buscar qué significa naturaleza. Se han desviado totalmente, una cosa horrible. O sea, por eso es que no entienden los conceptos de encarnación y se van con Filipenses 2 y se ponen a inventar Filipenses 2, que dice que cuando dice que se despojó, se está diciendo que dejó de ser Dios. O sea, se despojó de su divinidad. Caramba, eso no es lo que dice ahí. Entonces, cuando el verbo de Dios se encarna, asume la humanidad, y esa humanidad que asume es que coge un cuerpo de carne con alma. O sea, se forma para él ese cuerpo, pero el cuerpo, la carne, la humanidad no es una persona, ni el espíritu divino, como tú quieres decirle, que no es lo mismo, pero la naturaleza divina no es tampoco una persona. La persona es Jesús, todo. Esa es la persona, el verbo. El verbo es la persona, verbo. Ya no saben ni lo que es la kenosis, se han desviado de lo que es la unión hipostática, se han desviado de lo que es la Santa Trinidad, se han desviado de lo que es la encarnación. O sea, ustedes, incluso ustedes pastores que estén viendo este video, deben de darle vergüenza. Vergüenza, porque lo que han hecho es adulterar el evangelio. Y hay uno por ahí que no me ha querido aceptar para hacer un pequeño diálogo, siempre me saca la espalda, José Rodríguez, el hermanito José Rodríguez, yo lo aprecio un montón, pero esas personas, como se han desviado tanto de las doctrinas verdaderas de Cristo, que son doctrinas verdaderas, se inventan unas cuestiones que no saben ni lo que es el evangelio. Dios mío. El alma es un ente espiritual, Efraín. El alma es un espíritu. Apocalipsis capítulo 6, 8. ¿Okay? Ese es el problema que hay. Este es uno que es tripartista, pero no sabe que el alma es un ente espiritual. Mismo Pablo dice, yo prefiero salir de esta tienda, de este cuerpo. ¿A qué se refiere? Al alma. Pero es algo invisible, ¿verdad? Es un espíritu. Ok, está bien. Oh my God. Bueno, hermanito, los dejo. Ya llevo 1:24 y mi esposa llegó. No quiero extenderme mucho. Bendiciones, cuídense. Pueden compartir este video, compártanlo. Yo lo voy a subir a la Huella Católica. No con todo este diálogo que hemos hablado, sino hasta donde se terminó. Y quiero saludar de manera especial al grupo católico Huella Católica. Hola mis hermanos, qué alegría poderles saludar, soy Padre Luis Toro. Necesito escuchar Huella Católica, Juan Martínez. El Dios de los cielos les bendiga y les guarde y sigan adelante. La palabra de Dios nos ilumina, el camino a seguir en medio de tantas tinieblas y de poder.